novedoso, puede ser nuevo la anatomía. Esto porque se utiliza términos que tal vez nunca han escuchado o nunca han visto en toda su vida de escuela, de colegio. Y también es muy distinto porque se utiliza términos que no se utiliza en el día a día en nuestra comunicación. La anatomía pues, es el estudio del cuerpo humano. Es un estudio de todo el cuerpo humano, de sus partes, de las funciones del cuerpo humano. Existen varios tipos de anatomía. Ustedes van a ver en el libro, bueno, eso sí, el libro base, el libro base que se lleva es este, el Rouvier, 11ª edición. Hay muchos que consiguen la 10ª, eso no sirve porque hay muchos términos que han modificado. La 11ª edición. Entonces ustedes se van a fijar debajo del título de anatomía humana, dice descriptiva, topográfica y funcional. Hay tres tipos de anatomía. Por ejemplo, la anatomía descriptiva, ¿qué quiere decir? Es una anatomía que nos describe una estructura, un órgano, etc. Por ejemplo, el cráneo. El cráneo es la parte superior de la cabeza, del cual tiene dos partes, una bóveda de una base. Nos está describiendo. Esto es anatomía descriptiva. Anatomía topográfica. La anatomía topográfica es la anatomía que nos explica dónde se encuentra cada estructura. El cráneo se encuentra en la parte superior de la cabeza. Eso es topografía. Nos están indicando en qué lugar se encuentra. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra el estómago? El estómago se encuentra en la parte media del abdomen. Eso es anatomía topográfica. Luego también nos van a explicar anatomía funcional. Nos explican para qué funciona, cuál es la fisiología de la estructura. Por ejemplo, en esto del estómago, en la parte del libro, ahí nos van a explicar cuál es la función del estómago, si absorbe o no absorbe nutrientes, sirve para formar el quimo alimenticio, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las tres funciones anatómicas que tiene nuestro libro. Pero existe otra que, eso sí, yo les voy a explicar, que es la anatomía de superficie. Esta es la anatomía que ahora se está haciendo más énfasis, que se está dando más importancia. ¿A qué se refiere anatomía de superficie? ¿Qué entienden con anatomía de superficie? ¿Qué será? ¿Alguien tiene alguna idea? Dice de la piel, anatomía de la piel. ¿Otro? Pues anatomía de superficie significa ubicar las diferentes estructuras en forma superficial. Por ejemplo, en esto del estómago, para poder ubicar el estómago, dónde se encuentra superficialmente, tenemos que saber. Porque como médicos, no le vamos a abrir al paciente su abdomen, ahí está su estómago, sí está enfermo, suturarle de nuevo, no. Superficialmente uno toca, palpa y ubica las vísceras. Lo mismo, aquí en el cráneo, ¿dónde se encontrará el etmoides? ¿Cómo podemos ubicar el etmoides? Ni modo que tengamos que abrir, cortar, a ver su etmoides. No. Eso es anatomía de superficie. Nosotros superficialmente, ¿cómo podemos ubicar las estructuras o las diferentes estructuras del cuerpo humano? Y esto es lo que nosotros como médicos utilizamos a futuro. Por eso es de que cuando ustedes van al médico, el médico les palpa el abdomen, incluso les golpea el tórax. A ver, escuchan con el estetoscopio. Esa es la anatomía de superficie. Haciendo todas estas maniobras, ubicamos dónde están los pulmones, el corazón, etcétera, etcétera. Y eso no tiene Rouvier. Pero en este semestre, ahora les vamos a explicar. Los otros semestres no se tocaba esta parte. Pero ahora ya se ha visto que tiene mucha importancia esto de la anatomía de superficie. ¿Sí? Incluso ahora también en este semestre, fuera del temario, vamos a tocar radiografía, rayos X. Con algunos alumnos, tengo aquí algunos alumnos que han sido mis alumnos de práctica el anterior semestre, ya he ido pidiendo una cuota, porque también en la práctica se van a comprar los instrumentos necesarios para que en práctica también se les muestre radiografía, ¿no ven? Ya se les ha pedido, se está agarrando el monto todavía, ¿no? Entonces,
también es el objetivo mostrarles en teorías, radiografías, porque a veces el alumno dice, ¿y para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos enseñan tanta cochinada, no? Tanta cosa, ¿y para qué sirve? Ahora se les va a explicar cuál es el objetivo, la función de aprender todas las partes y su necesidad. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los 4 tipos de anatomía que existen y que es lo que vamos a llevar. También en anatomía, aquí vemos en la imagen, existen ciertos cortes que se realizan para poder estudiar las diferentes estructuras del cuerpo humano. Por ejemplo, este corte que está aquí de color celeste se llama corte sagital. Corte sagital. Este corte sagital divide al cuerpo humano en una parte derecha y una parte izquierda. Este corte sagital no es necesariamente que se haga en la línea media. Puede ser más desviado hacia el lado derecho, más al lado izquierdo, pero el objetivo es que siempre divide al cuerpo humano en una parte derecha y una parte izquierda. Otro corte es este de línea amarilla. ¿Qué se va a llamar este corte? Corte transversal, o también lo llaman horizontal. Divide al cuerpo humano en una parte superior y otra parte inferior. Estos son los cortes que se realizan en la tomografía. Por eso se llama tomografía axial. Axial significa cortes a nivel de la axila, ¿no ven? De una axila a otro lado, así son los cortes. Se llama tomografía axial y por eso se ven las diferentes estructuras en sus respectivos niveles. Otro corte que se realiza es este. ¿Qué se llama este corte? Frontal. Corte frontal. Es un corte que divide al cuerpo humano en una parte anterior y otra parte posterior. Nuevamente, no es necesario que pase por la línea media. Puede ser el corte un poco más adelante, un poco más atrás. Indistintamente, este corte siempre divide una parte anterior y una parte posterior. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, aquí están nuevamente los cortes. Pasamos. Ahí dejamos. Luego también existen en anatomía términos específicos que no van a ver ustedes o que no van a poder encontrar en otras literaturas. Por ejemplo, cuando uno estudia miembro superior o miembro inferior, se habla de extremo distal y extremo proximal. Extremo distal es la parte más lejana de la línea media. En este caso, ¿cuál sería la parte distal de mi miembro superior? Los dedos, ¿no ve? ¿Cuál es la parte proximal del miembro superior? El hombro. Entonces, son términos que se utilizan específicamente para los miembros superiores e inferiores. También en el miembro se utiliza el término caudal y porción cefálica. Porción cefálica es la parte más cerca a la cabeza, que en este caso sería el hombro. La parte caudal es la parte más distal de la cabeza, ¿no? Bueno. También en el miembro se utiliza el término borde radial y borde cubital. Si hacemos memoria, lo que les han enseñado anteriormente, en la parte del antebrazo del miembro superior existen 2 huesos, uno lo que es el cúbito y el otro es el radio, ¿no ven? Este borde que se encuentra pegado al tronco, borde cubital. Este borde que está alejado del tronco, borde radial. Lo mismo en el miembro inferior, el borde que esté pegado a la línea media, borde tibial, y el borde que está separado a la línea media, borde peroneo, ¿no? Son términos. También existe la terminología de medial y lateral. Medial significa la parte más cerca a la línea media y lateral la parte más alejada de la línea media. Bueno, y luego también hay términos que ya lo conocen como término anterior, posterior, superior e inferior. Y van a ver en el transcurso del semestre, cuando vayamos avanzando y describiendo las estructuras, ahí nos vamos a identificar y vamos a poder entender mejor esto de los términos. Pasamos. Bueno, se dice que el cuerpo humano está formado por varias células. El cuerpo humano es un conjunto de células, varias células, miles, millones de células, ¿no? Estas células se agrupan unos con otros así. Por decir, siempre hago unos dibujos, a veces no tan representativos o iguales, ¿no? Pero se aproximan. No se van a reír, ¿ya? Ahí está. Conjunto de células, ¿no ve? Estas células se agrupan unas con otras
y forman órganos. Por ejemplo, el estómago es un conjunto de células. Hay millones de células aquí que se han agrupado unas con otras y han formado un órgano. Por lo tanto, el conjunto de células forma un órgano. Pero existen órganos que tienen parecida estructura, similar estructura. Ejemplo, el cerebro es una estructura. La médula espinal es otra estructura, ¿no? Y estas dos estructuras son parecidas, muy parecidas. Cuando hay órganos con estructura parecida, dicen que forman un sistema. El conjunto de órganos que tienen parecida o similar estructura forman un sistema. Pero existen sistemas, ejemplo acá, por ejemplo, cerebro, médula espinal, cerebelo, nervios. ¿Qué sistema forman? Sistema nervioso central. Entonces son órganos totalmente distintos, separados, pero por tener estructura parecida, forman un sistema. Ahora, existen sistemas que tienen una misma función. Por ejemplo, el sistema circulatorio con el sistema gastrointestinal son dos sistemas totalmente separados, distintos, pero tienen un mismo objetivo, una misma función. El sistema circulatorio, ¿qué hace? Transporta a través de la sangre los nutrientes, por lo tanto sirve para nutrir. ¿Y el sistema gastrointestinal para qué sirve? Para digerir los alimentos, interviene en la nutrición. Por lo tanto son sistemas distintos, pero con una misma función, la función de nutrición. Entonces, cuando existen sistemas con una misma función, forman aparatos. Se dice que en el cuerpo humano hay 3 aparatos. En este caso, aparato de nutrición, hay el aparato de vida de relación y el aparato excretor. Son 3 aparatos que solamente existen en el cuerpo humano. En la escuela nos han enseñado de forma errada, ¿no? Aparato circulatorio, aparato respiratorio. No existe eso, son sistemas. Sistema respiratorio, sistema circulatorio, etc. ¿Ya? Entonces, en el cuerpo humano existen solamente 3 aparatos. El aparato, en este caso de nutrición que hemos hablado, aparato de vida de relación y el aparato excretor. Vamos a empezar con lo más fácil y generalmente es el tema de más sagrado para los alumnos. Vamos a empezar con el aparato de nutrición. Doctor, en el libro dice aparato reproductor también. Bueno, el aparato reproductor también. Vamos a empezar con el aparato de nutrición. El aparato de nutrición está formado a la vez por varios sistemas. Por ejemplo, aquí vamos a colocar aparato de nutrición. Está formado por varios sistemas. ¿Qué sistemas? Va a estar el sistema circulatorio, va a estar el sistema digestivo, va a estar el sistema primero respiratorio y el sistema urinario. Son 4 sistemas que van a formar el aparato de nutrición. El sistema circulatorio, ya hemos hablado del ejemplo, es el encargado de transportar los nutrientes, por lo tanto interviene en la nutrición. Sistema digestivo, bueno, ya lo saben, es para digerir los alimentos. Sistema respiratorio, ¿para qué servirá el sistema respiratorio? ¿Qué cosa de nutrientes nos da el aparato respiratorio? ¿O el sistema respiratorio? Oxígeno. El oxígeno. El oxígeno es el nutriente más importante para las células. No hay oxígeno, nos morimos. A ver, ahórquense. ¿Qué pasa? Se mueren. Pues no hay nutrición. Por lo tanto, el sistema respiratorio interviene. ¿Y el sistema urinario qué cosa hace? ¿Acaso comemos orina? ¿No ves? ¿Qué hace el sistema urinario? Filtra. Elimina. ¿Qué? El líquido. Líquido. ¿Qué? Está cerca, está cerca. Elimina casi impurezas. Elimina
todos los desechos de estos tres, toda la basura que se han formado de estos tres, ¿quién bota? El sistema urinario. Todos los desechos del aparato circulatorio, ¿quién bota? Sistema urinario. Todos los desechos del aparato digestivo, ¿quién bota? Sistema urinario. Todos los desechos del aparato respiratorio, en forma de ácido y demás, ¿quién bota? Sistema urinario. Por lo tanto, interviene. Elimina todos los desechos de la nutrición. Entonces, es así como se van correlacionando cada uno de estos sistemas. Vamos a hablar del primer sistema, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado esencialmente por una bomba encargada de impulsar la sangre hasta la última parte o a la parte distal de nuestro cuerpo humano. ¿Qué se llama esa bomba? Muy bien. Es el corazón. ¿Lo ven? Cuidado que me estén dibujando, para los que no saben. Esto no es corazón. El día que me muestren así un corazón en un cuerpo humano, yo les pongo 100. Sí, el corazón. El corazón tiene, como ustedes saben, 4 cavidades. 2 cavidades superiores llamadas aurículas o atrios y 2 cavidades inferiores llamados ventrículos. Bueno, entonces a partir de esta bomba es por donde van a salir todo o por donde va a nacer la circulación. Este corazón va a impulsar la sangre a través de 2 vías. Una llamada la circulación menor y otra llamada la circulación mayor. Vamos a empezar a hablar sobre la circulación menor. La sangre sale, esto es aurícula, aurícula, ventrículo, ventrículo. Aurícula y ventrículo derechos, aurículo, ventrículo izquierdo. Entonces va a salir una arteria a través del ventrículo derecho. Esta arteria, así, va a ser un dibujo representativo, no es en la vida real así. Que se va a dirigir hacia unas estructuras así. ¿Qué es esto? A los pulmones. Si esta arteria nace del corazón y va a los pulmones, ¿qué se llamará? Arteria pulmonar. Aquí hacemos una pausa. Siempre en anatomía, no solamente en anatomía, en medicina. Muchos piensan que medicina es memoria. Y estudian de memoria. Arteria pulmonar, arteria circular, el seno coronario. No, de nada sirve eso. El médico no es memorión. El médico utiliza su razonamiento. Todo tiene lógica. Por ejemplo, es mucho memorizar el nombre de esta arteria. Es solamente razonar. Si sale del corazón y va a los pulmones, se llamará aorta, se llamará arteria cardíaca, arteria del estómago, no, pues, arteria pulmonar. Así de simple. Y van a ver todas las partes que llevemos en los huesos y demás. Todo tiene una lógica. Por ejemplo, no sé si algunos conocen el músculo trapecio. ¿No ven? Músculo trapecio. Ya ves, trapecio. ¿Han visto en el diccionario qué significa trapecio? Dice figura irregular de 4 lados. Y ustedes se fijan que el trapecio no tiene forma, parece medio triangular, pero tiene 4 lados. Por eso es trapecio. Así de simple es la anatomía. Todo tiene lógica. No hay que memorizar. Ustedes tienen que ubicar la lógica, el utilizar su compañero el raciocinio para poder estudiar. Si piensan estudiar de memoria están locos. Imagínense, tan amplia es la medicina, ¿van a poder estudiar todo? No sé. Bueno, entonces esta arteria nace del ventrículo derecho y se dirige a los pulmones, la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar tiene una característica muy particular. Es la única arteria del cuerpo humano que lleva sangre sin oxígeno. Lleva sangre con CO2, con dióxido de carbono. Es la única. Porque ¿qué nos han dicho en el colegio, en la escuela? Las arterias de color rojo, ¿por qué? Lleva oxígeno. Y las venas de color azul, ¿por qué? No llevan oxígeno. A ver, vean en los preparados, en los cadáveres, si es así. No es bueno. Pero es la única arteria que no lleva oxígeno. Sangre con oxígeno. Lleva sangre con dióxido de carbono. Cuando llega esta arteria a los pulmones y nosotros empezamos a respirar, con una inspiración, ¿qué metemos? Metemos oxígeno.
Y con una expiración, ¿qué hacemos? Eliminamos CO2. CO2. Luego de realizar este mecanismo, la sangre retorna al corazón a través de una vena. ¿Qué se va a llamar esta vena? Pulmonar. Pulmonar. Cuando la sangre ha entrado al pulmón, hemos metido oxígeno, esta sangre empieza a enriquecerse de oxígeno. Al botar el aire, eliminamos el CO2. Por lo tanto, cuando sale la sangre ya del pulmón, se queda esta sangre con abundante cantidad de oxígeno. Es así. Esta circulación, así tan pequeñita, se llama circulación menor. La circulación mayor, luego que la sangre entra a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, sale por una arteria que es la arteria de mayor calibre en el cuerpo humano, que es la aorta. Ahí está. Esta arteria se llama aorta, lleva sangre con oxígeno. ¿A dónde? A todas las partes del cuerpo humano. Es la arteria encargada de irrigar todo el cuerpo humano. Cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores, inferiores, genitales, abdomen, todo. Esta arteria entonces viene, baja, así vamos a hacer representativamente. Cuando llega a los órganos, a las vísceras, aquí vamos a dibujar un pequeño estómago. Bien, está medio feo. De perro será este estómago. Cuando llega al estómago, esta arteria cada vez se divide, se fragmenta en pequeñas arterias. Estas pequeñas arterias se dividen en pequeñas arterias, más pequeño, hasta llegar a los capilares, formando unas arterias chiquititas, llamadas arteriolas. Estas arteriolas son pequeñas, son microscópicas, no podemos ver nosotros a simple vista. Estas arteriolas se van a distribuir en todas las vísceras. Hígado, estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, vejiga, todo. Y la función de estas arteriolas es dejar el oxígeno a las vísceras. Se queda el oxígeno. Hemos dicho que el oxígeno es el nutriente más importante de las células. Por lo tanto, estos capilares, cuando dejan el oxígeno en las vísceras, las células aprovechan y consumen el oxígeno. Y las células, al consumir oxígeno, ¿qué eliminan? Eliminan CO2. Este CO2 tiene que salir de las vísceras a través de unos capilares pequeñitos, llamados vénulas. Estas vénulas van a transportar CO2. Estas vénulas se unen unas con otras, formando venas pequeñas, y así se van uniendo unas, hasta que forman una vena gruesa, grande, las venas cavas. Tanto la vena cava inferior como la vena cava superior. Y esta vena cava, tanto la superior e inferior, regresan al corazón, a la aurícula derecha, llevando sangre con CO2. Esta sangre con CO2 llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar con CO2. Llega a la circulación menor, se bota el CO2, entra el oxígeno, llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, por la aorta, y así sucesivamente. Esta circulación de la aorta se llama circulación mayor. Por lo tanto, este sistema circulatorio está compuesto por dos sistemas, o por dos circulaciones, la circulación menor y la circulación mayor. ¿Hasta aquí está entendido? ¿Alguna pregunta, duda? Bien. Y esto es importante saber porque, a ver, hagamos una relación con la realidad, con la clínica, con las enfermedades. ¿Qué es la bronconeumonía? La bronconeumonía es una infección de los pulmones, ¿no ven? Entonces, ¿qué pasa con la bronconeumonía? Todos los pulmones están con pus. Así. Un desastre el pulmón. ¿Cómo estará la circulación menor de este paciente? Mal, ¿no ven? Va a estar afectado. ¿Y qué cosa es lo que se va a afectar de la circulación menor?
Raciocinio me has dicho, ¿no? ¿Qué cosa va a estar afectado de la circulación menor? Respiración. Absorción. La respiración. ¿Y con la respiración qué hacemos? Metemos oxígeno y botamos CO2. Si el pulmón está afectado, ¿ustedes creen que esta sangre que va a detonar al corazón va a tener un oxígeno óptimo? No. Va a tener poco oxígeno. Y este oxígeno va a poder abarcar las necesidades de las vísceras. No. Por lo tanto, ¿cómo estará el paciente? Deprimido, con dificultad para respirar. ¿Qué va a pasar? Las vísceras van a mandar un mensaje al cerebro. Oye, no tenemos oxígeno. Que este individuo respire más rápido para que llegue oxígeno. Entonces, ¿qué hace el individuo? No puedo respirar. Para que llegue oxígeno. Esa es la lógica. Por eso, paciente con bronconeumonía tenemos que curar, si no se muere. Se muere. Y una de las vísceras más importantes que necesita mucho oxígeno para su desarrollo y su nutrición, el cerebro. Por eso, ¿qué pasa con una persona? No puede respirar y demás. ¿Qué hace? Me quiero echar, se quiere sentar. ¿Por qué será eso? ¿Hola? Sí, ya estoy saliendo. ¿En qué estamos? A pessoa que não respira, Que no respira, ¿qué pasa con el individuo? Siempre tiene tendencia a sentarse o querer acostarse. Y tú le preguntas, ¿por qué? ¿Por qué el individuo no se puede desmayar así, parado? Está esfadigado. ¿Ah? Fadiga. ¿Fatiga? Fadiga, cansado. ¿Cansado? ¿Pero de qué está cansado? que não tem oxigênio, o cérebro não está recebendo oxigênio. El instinto del ser humano, cuando uno tiene problemas, no puede respirar, se echa. ¿Para qué? Para que la sangre llegue más fácilmente al cerebro. Porque es el órgano más importante que tenemos que cuidar. Por eso es el instinto. Un ratito me quiero echar y se echa. Y tú preguntas, ¿por qué te estás haciendo eso? No sé, me quiero echar. No sabe, es el cerebro que manda el instinto. Para que el niño se eche y llegue más fácilmente por la fuerza de la gravedad. Por la gravedad, hasta que llegue la sangre al cerebro va a tardar. Si te pones echado, más fácilmente. ¿No ve? Incluso les elevan los pies para que la sangre de los miembros inferiores baje al cerebro. Entonces, han visto, todo en medicina tiene una lógica, una razón. Bueno, las estructuras, el corazón o este sistema circulatorio, aparte de estar formado por el corazón y estas circulaciones, está formado pues, por arterias y venas. Pero estas arterias y venas tienen sus características. Por ejemplo, se dice que las arterias es un vaso sanguíneo con pared muy gruesa. ¿Por qué? Porque tiene abundante musculatura en su alrededor. Abundante, es grueso. ¿Por qué? Porque la arteria necesita impulsar la sangre desde el corazón hasta la punta de los dedos. Por lo tanto, necesita mayor musculatura para impulsar la sangre. Las venas no. Las venas son delgadas, finas, así. No necesitan mucha musculatura. No necesitan. Pero lo más interesante es, si las venas no tienen mucho músculo, ¿cómo la vena impulsa la sangre desde los dedos hasta el corazón? ¿Cómo llega? Si no tiene músculo. Se dice que las venas tienen una característica que no tienen las arterias. Esta es la vena. Se dice que en su interior tiene unas estructuras que se llaman válvulas. No todas las venas, pero sí algunas de mucha importancia, como las miembros o las venas de los miembros inferiores y algunas venas de la cavidad pélvica. Tienen válvulas. Entonces, ¿para qué sirven estas válvulas? Cuando la sangre sube, está retornando. Por la fuerza de gravedad, la sangre tiene tendencia a querer bajar. Pero esta válvula, ¿qué hace? Se cierra. Entonces, la sangre se queda aquí. Otra vez sube, quiere bajar, se tranca. Sube y así sucesivamente llega hasta el corazón. Pero ¿quién impulsa la sangre? Especialmente en los miembros inferiores. Los músculos. Aquí a su alrededor se encuentran los músculos. ¿Y qué pasa con los músculos?